Cada día estoy más convencido de eso, pero a partir de la documentación de la que disponemos. O sea, no es ninguna tesis a priorística, sino que cada día tengo más clara una serie de cuestiones. La primera es que Hitler no esperaba una guerra mundial de ninguna manera, aunque con sus actos lógicamente pudiera desencadenarla, pero estaba convencido de que no iba a pasar, de que Francia y Gran Bretaña no iban a luchar. Él, el año 39, dijo en varias ocasiones, no van a ir a la guerra, los he visto en Múnich y son unos gusanos, no se atreverán a ir a la guerra. Por lo tanto, él no cuenta con una guerra mundial, ni muchísimo menos, y en consecuencia no se arma para una guerra mundial. Él cuenta con que puede haber, sí, episodios, campañas que librar, pero campañas que van a ser cortas contra países no excesivamente poderosos. Eso es lo que él piensa. Y de esa manera ir extendiendo la influencia alemana, no necesariamente la ocupación de países, digamos, por la vía militar, porque quien puede pagar menos por una mercancía, ¿por qué va a pagar más? Hitler podía hacer con el poder económico de Alemania y con la amenaza del ejército y con la realidad del ejército, que ya había mostrado, había dado muestras de su poder, él podía lograr que toda Europa girase en torno a Alemania y en cierta manera unificarla bajo esa hegemonía alemana. Y Alemania no estaba en posición todavía, ni muchísimo menos, como además yo creo que ha demostrado sobradamente Richard Overy, no estaba en posición todavía porque no había generado ese complejo militar industrial, lo que se llamaría después por parte de Eisenhower, después de la Segunda Guerra Mundial, el complejo militar industrial. Estaba en trance de crearlo, pero hasta 1943-44 no hubiera podido hacerlo verdaderamente, ¿no? Entonces, no era ese su propósito. Él creía que no iba a haber una guerra generalizada, que podría neutralizar a la Unión Soviética, que podría mantener razonablemente al margen a Gran Bretaña y que por tanto en su vida, durante su vida, no habría esa guerra generalizada, pero que sus sucesores sí heredarían un conflicto de carácter mundial entre los dos hemisferios, entre el mundo euroasiático, vamos a llamarlo así, dominado y hegemonizado por Alemania, probablemente de una u otra manera con el concurso de Rusia o de la Unión Soviética, y por otro lado el mundo atlántico norteamericano. Él estaba convencido de eso. De hecho, algunas de las tesis que se defendían entonces, sobre todo por parte de Ribbentrop, era el de la creación de un eje euroasiático, decía, de Madrid a Yokohama, es decir, que lógicamente pasaba por toda la Europa, todo lo que sería luego la Europa ocupada, más España, y que llegaría al mismísimo Japón, ¿no? El almirante Raeder, bueno, el jefe de la Marina más o menos mantenía, no exactamente esa idea, pero sí la necesidad de armarse contra Gran Bretaña en el mar y con vistas a Estados Unidos, etcétera. Es decir, que ahí confluían muchos proyectos, pero en la cabeza de Hitler lo que estaba era que habría que arrostrar una guerra mundial, pero después, lo dijo incluso abiertamente a sus generales, después probablemente de su muerte. Y para eso tendría que desarrollar, después de esas guerras localizadas y esas guerras más o menos, bueno, europeas, tendría que desarrollar la marina y la aviación. En ese, digamos, en ese contexto, Hitler detiene la fabricación de armas, de las armas más punteras, de la energía atómica. Es verdad que no llega a detenerlo del todo, pero sí le quita una gran parte del presupuesto asignado en 1939 y también en junio de 1939 detiene la celeridad del proyecto de los aviones a reacción, que hubieran podido llegar antes, pero ¿por qué lo detiene? Porque va a tener probablemente que enfrentar una serie de guerras en las que él pensaba, como decía antes, de guerras localizadas cortas en Europa. Entonces no tiene sentido para combatir con los polacos o con los rumanos si se terciara, que era un país amigo, pero en fin, que hubiera podido suscitarse ese enfrentamiento, incluso con Francia, no tenía sentido, pues no sé, tener la bomba atómica o no era necesario un desarrollo, por ejemplo, de los aviones a reacción en fecha tan temprana. Alemania, lógicamente, se debería bastar para eso, pero lo tenía en cartera, por decirlo de alguna manera, y de hecho, cuando luego se desarrollaron esos proyectos, pues recordemos lo que sucedió, que aparecieron los submarinos tipo 21, que son realmente los primeros submarinos de verdad, porque lo que había hasta entonces eran sumergibles, eran barcos que iban en superficie y que podían sumergirse, pero navegaban en superficie. Bueno, estos submarinos ya son submarinos de verdad, que no necesitan emerger prácticamente para casi dar la vuelta al mundo, ¿no? Los aviones a reacción exactamente igual, incluso algunas de las armas más pesadas que aparecen, sobre todo los tanques de las últimas generaciones, el Tiger 1, el Tiger 2, el Panther, etcétera. Bueno, todo eso aparece en una fecha más temprana,
impulsado por las necesidades bélicas, pero no está en los planes originarios de Hitler. Repito, él cree que la generación que le va a seguir, la generación de los años 60, podemos decir, en una Alemania que está hegemonizando Europa, es la que va a tener que enfrentarse en una guerra contra los Estados Unidos. Por eso, a la luz de ese hecho, es como entiendo que se explica su actitud ante la Unión Soviética y ante Gran Bretaña. Él tenía el sueño real, porque se ha mitificado mucho, y la película famosa de Chaplin, donde lo representa jugando con el planiferio, él quería dominar el mundo, tenía una ambición, expresó voluntad de ser la primera potencia mundial, de crear un imperio mundial. Bueno, de ser la primera potencia mundial, sin duda, sí, claro. Él pensaba que Europa, que en Europa, en manos de Alemania, tendría la capacidad sobrada para producir todo lo que necesitase, lo cual a grandes rasgos, perdón, lo cual a grandes rasgos era cierto, salvo, añadía, té, café y poco más que podría obtener de las colonias de África, etc. Había algún otro problema, como era el caso del caucho, pero ya la Unión Soviética a partir de 1939-40 le está suministrando caucho a través de su territorio procedente del Oriente, del lejano Oriente, ¿no? O sea que realmente Europa podría ser prácticamente autónoma en ese sentido, autárquica, cabía considerarlo, había petróleo suficiente en el caso de Rusia, por ejemplo, ¿no? En la zona del Cáucaso, había poco petróleo en el resto de Europa, por lo que se sabía hasta entonces, lo había en Rumanía, en Ploesti, ¿no? Había algunos pequeños yacimientos también en Hungría, pero no es digamos, un continente particularmente rico en petróleo ni nada parecido, pero sí estaba la Unión Soviética, que le entendía como un territorio, estuviese articulado como lo estuviese, proveedor del petróleo que necesitara. Por tanto, sí, él pensaba en esos términos, ¿no? En una Europa autosuficiente. Claro, los planes de dominar, qué sé yo, Sudamérica u Oceanía no tienen demasiado sentido. Además, él entendía que los países aliados debían tener su propio hinterland, es decir, que deberían tener su propio territorio de expansión, y había algunos países, zonas del norte de África sobre todo y de África Oriental, que debían quedar en manos de Italia. Por supuesto, Japón debería tener su propia esfera de influencia, la esfera de coprosperidad que decían los japoneses, y algunos otros países menores probablemente hubieran conseguido también una cierta expansión mediante, bueno, pues los gestos amistosos hacia una Alemania triunfante. O sea, en el sentido de que Alemania dominase el mundo como tal, no, o sea, eso era digamos, por decirlo de alguna manera, un disparate, y ni consta que lo pretendiese en ningún momento, pero sí, lógicamente, entre Alemania, la Europa unificada por Alemania, y las potencias amigas y las potencias que pudieran sumarse al eje de Alemania. Pensemos que Ribbentrop, al que citaba yo antes, llegó a hablar de la unión, cuando se firma el pacto tripartito en septiembre del 40, llegó a hablar de la unión de las 4 potencias fascistas, dijo, y las 4 potencias fascistas eran, recuerdo aquí, Alemania, Italia, Japón y la Unión Soviética. Es decir, que hay un momento entre el verano y el otoño de 1940, hasta comienzos del invierno, en que Alemania considera, propio Hitler considera, la posibilidad de sumar a la Unión Soviética a ese diseño del mundo del futuro, con excepción del continente americano, que lógicamente quedaba al margen de las posibilidades y de las pretensiones de Hitler.